Queridísimo amigo Abraham Vela, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado David, qué gusto saludarte. Me da muchísimo gusto saludarte. Oye, has estado muy activo poniendo posición sobre este tema de lo que se pretende hacer, ya por lo menos aprobado en el Senado de la República, con violar los derechos laborales de los jubilados y pensionados de organismos del gobierno. Sí, sí, efectivamente. Pero no solo de organismos del gobierno, te explico por qué, estimado David. Mira, ahí vienen las excepciones, ¿no? De los topes a las pensiones, que son básicamente cuatro: son la pensión del bienestar para los adultos mayores, el ahorro voluntario en las cuentas individuales, los militares, el Poder Judicial y bueno, básicamente esos cuatro, no sé si se me pasa algún quinto. Entonces, si esas son las excepciones que explícitamente están señaladas ahí en esa iniciativa, pues quiere decir que todos los demás regímenes están topados. ¿Me Sí. explico? Incluyendo el propio régimen del IMSS, que tiene una pensión máxima de hasta 90,000 pesos o más. Entonces, ¿qué? A los que están ahorita con un sueldo alto, pero que han trabajado las semanas, que tienen los años de antigüedad, que pueden apostarle a retirarse con la ley 73, bueno, a esos también les vas a topar la pensión, y todos los que están pagando ahorita su modalidad 40 con la expectativa, si tienen el poder adquisitivo de irse con más de 70,000 pesos, se las van a topar. Entonces, por otra parte, pues el tope de la mitad del sueldo de la presidenta es un número arbitrario. ¿Por qué la mitad? ¿Por qué no dos terceras partes? ¿Por qué no todo el sueldo de la presidente? No, ¿y qué pasa si la Es presidenta decide, Abraham, bajarse el sueldo a la mitad o a 10,000 pesos o nada? efecti- efectivamente, como dice Ricardo Anaya, pero Ricardo dice, bueno, vamos a poner el equivalente en UMAS y sugiere por ahí 20 UMAS o no sé cuántas. Bueno, ¿y por qué 20 UMAS? ¿Por qué no las sumas equivalentes al salario de la presidenta o dos terceras partes del salario de la presidenta? No deja de ser un tope, estimado David, Sí, claro, o sea, yo creo que ¿no? desde un punto atrás, Abraham, querido, Ahora, desde el tema de la retroactividad también, ese pues es el punto atrás, yo creo que es el punto inicial. Se están conculcando derechos a gente que los tiene legítimamente y legalmente. correcto, son derechos adquiridos. Además, vas a estar poniendo en la Constitución misma de los Estados Unidos mexicanos, va a haber una contradicción entre algo que no es retroactivo en un artículo transitorio, como decía Leti Robles, y en otra parte, en el cuerpo principal de nuestra Constitución, dice que la ley no se puede aplicar de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna. Y también contradice el artículo, creo que 16 constitucional, que dice que nadie puede ser afectado en sus bienes, derechos, propiedades, etcétera, salvo haber sido vencido previamente en un juicio. Entonces, digo, realmente, como dice Ricardo, el senador Anaya, pues está redactado con las patas, pero no comparto que, que incluso la oposición favorezca con un voto unánime este tope, porque pues todos ahora quieren ser populistas. Yo creo que ese es el problema. El problema fundamental es que deja el populismo, que hay un justicialismo, es decir, ganan mucho dinero. Sí. Sí, y luego, Y es, pues no sé, a veces creo que tenemos un problema y especialmente los políticos. Es problema de la exacto, sociedad, especialmente los políticos, que siempre queremos joder al que está bien. No queremos, no es. Déjame usar una figura de una película. ¿Tú viste Diango sin cadenas? Que uno no, no, discúlpame. le dice en la película, uno le dice, oye, es que él tiene un caballo. Le contesta, ¿y tú quieres que tenga un caballo? No, quiero que él no tenga el caballo.
Yo creo que Pues sí. eso es ¿Y lo por que qué? está, Porque yo no lo tengo. eso es lo que está es que mucha gente gana muy poquito o no tiene pensión, sí, pero eso no es Exacto. problema de los que sí la tienen. Sí, por ejemplo, todos los informales, los independientes, los que estuvieron transitando entre formalidad e informalidad, que no la van a tener. Este, Digo, además como tú bien mencionaste en una entrevista con Leti, están afectando a personas que ya son adultos mayores o que Para mí es están cerca de fundamental ser, eso. Son, o ¿no? sea, todos ya llegaron a una edad de jubilación. Es decir, están en Sí. una posición en la vida que ya les resulta difícil emplearse. No, deja tú, algunos de ellos ya no pueden valerse por sí mismos en su casa, pues tú sabes, por la transición epidemiológica y demográfica. Sí, claro. Si tienen enfermedades crónicas y con el sistema de salud que tenemos que está peor que nunca. O sea, yo creo que creo que hay quienes están a favor de esta medida, porque parece ser que parece que para algunos es muy popular, es un tema de envidia. Y Sí, para los legisladores es un tema que además pues, dicen cosas que no son ciertas o que no van a ser ciertas. Es que nos vamos a ahorrar 5,000 millones de pesos y los vamos a gastar en salud, en educación, en vivienda. No es cierto. no, pues ¿cuántos son 5,000 millones de pesos del medio billón de pesos que nos gastamos en pensiones universales para el bienestar de los adultos mayores? No estoy criticando esa medida, que por cierto es fiscalmente insostenible, pero no la estoy criticando Pero desde el punto de yo vista estoy totalmente de de acuerdo que apoyar. es insostenible, pero el día que yo tenga la edad la voy a tomar, porque es un derecho Ah, no, constitucional. pues yo también, pero mira, a ver, 5,000 millones de pesos de 500,000 millones de pesos, ¿qué porcentaje es? O sea, 0,001%, ¿en serio? Además, está por el otro lado el caso de Nacional Financiera en la época de Mario Laborín. Mario Ok, Laborín cambió el contrato colectivo, financia esas pensiones, hizo un fideicomiso y le cambió la regla a los trabajadores de Nacional Financiera para quedar bueno, como está muy parecido a lo que es la ley del Seguro Social. exacto, muchos de estos bancos de desarrollo, por ejemplo, migraron de aquello que te ibas con tu último sueldo, ¿no? Así, de por vida con tu último sueldo, tu nómina completita, incluida prestaciones. Migraron de eso a un fondo en donde, ok, se aporta si tú quieres con recursos del erario público, pero que al final del día es un sistema de cuentas individuales dentro de la institución, ¿no? Y lo que ahí se aporta, pues es función del sueldo y de los años trabajadores de trabajo del empleado, del servidor público. Entonces, ¿por qué vas a estar afectando a esas personas que están aspirando a algo con base en su salario y años de antigüedad? Y que lo que van a obtener ya no va a ser su último sueldo, va a ser mucho menos, va a ser el 50% gracias a esas reformas como la que tú mencionas, que se hicieron en el pasado para disminuir también esas cargas sobre el erario. ¿Y qué pasa con la gente que todavía no se retira, pero que está cerca de retirarse? Pues él está con una expectativa de que va a obtener una cierta pensión y ahora le dices que se la vas a topar. Sí, o sea que siempre no. O sea que Exactamente. las reglas con las que trabajó durante quizá 30 años, Exacto, 25 si tú quieres. con las que trabajó toda su vida laboral, ahora ya no. Y De creo que acuerdo. como sociedad se está cometiendo un error muy grave, una injusticia muy profunda. Sí, mira, lo que necesitamos realmente, y no soy el único que lo dice, lo dicen muchos expertos y algunos han estado en Hacienda, es necesitamos hacer una reforma integral de pensiones, que esté Cierto. en un ente autónomo, que no le gustan a este gobierno, que esté en un ente autónomo y que de alguna manera ahí se homologuen y ahí caigan todos los sistemas de pensiones que existen en nuestro país, ¿no? Y pues hay que respetar los que ya tienen un derecho adquirido y los que tienen una expectativa de derecho.
¿no? Digo, si hay gente que hoy se puede pensionar en los términos de la ley del Seguro Social de 73, es porque se decidió respetar su expectativa de derecho. Claro. Y en el caso de lo del ISSSTE, lo que se hizo fue algo que mitigó ese problema de la ley 73, que fue, mira, te voy a hacer un cálculo actuarial de la pensión a la que podrías aspirar. Entonces te voy a dar un bono de pensión de, según el caso, $500,000, $1,000,000, $1,000,000, $7,000,000. Te lo voy a poner en tu Afore y que Dios te bendiga, Sí. ¿no? Y eso implicaba un costo en ese momento, pero resolvía el problema de la sostenibilidad de las pensiones del ISSSTE también, porque en algún momento que me tocó ver ese tema en el año 2000, por cierto, le dejamos al presidente Fox la propuesta preparada y no la quiso impulsar, se pospuso hasta 2007. ¿Cierto? Este, sí, pues ahí lo que pasó fue que, pues esa propuesta lo que trataba de atender era eso. Otro tema del ISSSTE, muchos de los servidores públicos se pensionan con base en su salario base de tabulador, que no considera la compensación garantizada. Mira, cuando yo estaba en CONSAR, así te lo digo abiertamente, mi salario base eran de 25,000 pesos, Ujú. pero mi compensación garantizada era de 125,000 pesos. Entonces realmente yo ganaba 150,000 brutos, Ujú. sin bonos, ¿no? Sin bonos porque esos te los da el presidente al que quiere, ¿no? Y yo no estaba entre los favoritos. Pero bueno, el punto aquí es, oye, pues si los del ISSSTE cotizan con 25,000 pesos al nivel que yo tenía de subsecretario de Estado, Sí, y la claro. presidente cotiza con 35,000 pesos siendo la presidente, pues ¿con qué pensión se van a ir los servidores públicos del ISSSTE? Lo que necesitamos realmente es un grupo de expertos que administre, así como el Banco de México, un ente autónomo que se encargue de hacer una propuesta que homologue todos los sistemas de pensiones y que las pensiones sean función de lo de siempre: edad, antigüedad y salario. Y ahí no le puedes poner topes, porque si lo haces con un sistema de cuentas individuales, pues ya lo que se acumuló en la cuenta individual, eso es lo que va a determinar su pensión. Y así acabas con las pensiones doradas. O sea, hay maneras de hacerlo bien, Y lo que se sin está haciendo ideología. es muy mal, querido Abraham. O sea, lo que se está Es, haciendo está muy mal. Están castigando a un grupo, no sé cuántos sean, hay quienes dicen que son como 5,000. Están, pero no, yo creo que es más, porque mira, la carga de las pensiones de la ley 73 en el presupuesto es como de 400,000 millones de pesos. o sea, ¿Eh? pero, y decir, Entonces, vámonos contra las pensiones doradas. Pues sí, hay algunos alguien me dijo, no, es que hay alguien que ganaba 1,000,000 de pesos. Sí, es uno. ahora, el señor no tuvo la culpa, pues fue lo que le correspondía en su Ese es otro momento. punto. Bueno, la exposición, como dice Ricardo Anaya, la exposición está tan hecha con las patas que uno de los casos que ponen es el de Juan José Páramo. Juan José Páramo se murió en 2025. Ok. O sea, ya no cobra No, pensión. no tuve el gusto, de casualidad es pariente tuyo o algo. Primo de mi papá. Ah, ok. Por eso sé que Y falleció. bueno, Pero pues si lo ya se ponen murió, como ¿por qué lo ponen? ejemplo. Pero lo ponen como ejemplo. Es que recibe mucha pensión. Pues no, porque ya se murió. Pues no. Este, Ahora, a esto agrégale que ya se hizo una reforma en 2024, la que es para que la gente se vaya en su Afore con su último sueldo, que no es cierto, no se va a ir con su último sueldo promedio de cotización del IMSS. Y ya se hizo otra reforma en 2020, que fue la que me tocó a mí, que no Ujú. era la que yo quería, por cierto, donde los patrones aportan, van a llegar a aportar en el 2030 hasta el 13,875% del salario del trabajador, para que con lo que aporta el trabajador ya sea 15%. Y aún así te digo que ese 15% va a ser insuficiente para que los mexicanos tengan pensiones dignas.
O sea, esto no lo puedes hacer así. Es como querer tapar un hoyo abriendo un hoyo dentro de ese mismo hoyo. No es posible. Es un hoyo más profundo, un hoyo muchísimo más profundo. Sí, lo estás convirtiendo en un socavón, hombre. Sí. Políticamente hablando, pues será muy rentable, ¿no? Oye, Muy vendible. y dijiste algo que ahorita que estabas platicando, decías, no es sostenible las pensiones de adulto mayor. ¿Por qué? Porque mira, en el año 2050 se duplica el monto de adultos mayores, según cifras de la CONAPO y las que hacía antes Coneval, de los, no, nadie sabe bien el dato preciso, de los 12 o 13 millones actuales al doble. Entonces, pues quiere decir que en el año 2030, pues en vez de ser nada más de la pensión universal de adultos mayores, medio billón de pesos, pues en el año 2030 va a ser 1 billón de pesos de hoy. Y en vez de ser el 6% del PIB, va a ser el 12% del PIB o no sé cuánto. Pero olvídate del PIB. Pero va a ser un montón de dinero y no va a haber reforma fiscal que alcance. ¿Por qué? Porque necesitamos una reforma fiscal también, bueno, hacendaria. Hacendaria es No, la palabra hacendaria, te iba a integral, decir hacendaria, ¿no? integral para que también se atiendan todos estos temas estructurales de gasto por el lado del gasto público, ya no nada más por el lado de los ingresos, porque el gasto es el que nos va a ahorcar. Ese Sí. va a crecer indefinidamente sin límite y esto es sinónimo de más deuda, etcétera. Si quieres hacer una reforma tributaria por el lado de los impuestos, pues, pues vas a terminar poniendo impuestos muy draconianos y también con un fin político. Mira, esta bomba fiscal, como yo lo veo, no podemos en el lado del gasto seguir bajándole al gasto en salud y al gasto en educación cuando tenemos encima el reto de la inteligencia artificial, estamos en el siglo XXI, la era de la información, etcétera, ¿no? Entonces, para enfrentar esos retos, pues necesitamos meterle más a educación, salud. ¿Qué está pasando ahorita con la inversión pública? Una contracción de más de 30% a tasa anual. Sí, sí. O sea, es una situación verdaderamente complicada. Queridísimo Abraham, Perdón, para cerrar, y ahí viene la otra y te la dejo de tarea. ¿Y de dónde vamos a crecer con una inversión que no existe? ¿De dónde sacan el pronóstico de 1.6% en Banco de México? No es que es aritmético, pues ¿cómo que aritmético? Pues para que sea aritmético tuvo que haber habido una caída de 1.6% que no hubo. sí, no, o sea, O sea, o pero sea, sí son es una puros situación muy complicada, ¿no? sueños guajiros. Pero te Querido, agradezco la oportunidad, no, mi hombre, hermano. Abraham, siempre es un placer, siempre es un honor platicar contigo. Un abrazo muy fuerte Hasta a ti y luego, a tu auditorio. hasta luego, y que te vaya muy bien, querido Abraham.